muchas gracias por acudir en esta tarde templada, casi veraniega, electoral, por cierto, de esta larga campaña que acaba hoy, casi 3 meses, para oír esta charla que organizamos la ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, en colaboración con el Círculo Escéptico, 2 asociaciones que están a favor de la divulgación científica y también para combatir la pseudociencia, la pseudoterapia, todo que pueda haber por ahí. Para ello está con nosotros Fernando Frías Sánchez, que es abogado en ejercicio, pero dedica su tiempo libre, su tiempo de ocio, pues a estas actividades desde hace muchísimo tiempo, prácticamente ya. Es socio activo de la AECC, Asociación Española de Comunicación Científica, de la APTP, Asociación Española de, Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, de la ARP de nuestra sociedad. Por cierto, es el tercer Escépticos en el Parque que organizamos. Como somos poca gente aquí en Asturias, pues solo nos da para organizar uno al año, pero aprovechamos también para hacerlo en el instituto por la mañana y en paz por la tarde, como ha sido el caso. También es miembro fundador del Círculo Escéptico, la otra asociación que colabora en el evento, y un destacado activista en redes sociales. Además de los consabidos perfiles de Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera, etcétera, ha creado y administra los blogs El Fondo del Asunto, el Remedio Homeopático de la Semana, que está muy interesante y con mucha ironía, La Lista de la Vergüenza, que se dedica a desenmascarar todos los cursillos y cursos que hacen instituciones oficiales, como algunas universidades. En fin, que tiene un montón de publicaciones. En Naucas también colabora, tiene una entrevista muy bonita, si queréis verla, que se la hizo Mauricio José de Suárez, que no lo veo por aquí, me dijo que si podía venir, viene, pero creo que no puede venir. Y como él mismo dice en uno de sus blogs, La Ciencia de Papel, la idea de Ciencia de Papel es que la divulgación científica no debe limitarse a mostrar el grano, también hay que separarlo de la paja y denunciar esas creencias parásitas que intentan hacerse pasar por conocimientos científicos. Parafraseándole, esperemos lograrlo con la ayuda de todos ustedes. Cuando quieras, Fernando. Gracias. A ver si gracias, muchísimas gracias por haber venido aquí, como ha dicho Jorge, en este día tan bonito y tan electoral también, porque es el cierre de campaña, con lo cual no habíamos contado, pero que bueno, les podemos ofrecer una alternativa a los partidos políticos clásicos, aunque vayamos a hablar en cierto modo de política, entre otras cosas. Es un tema que no suele gustarnos demasiado, pero que por circunstancias pues habrá que comentar. Y para ello, yo, aprovechando que tengo cierta edad y puedo ya permitírmelo, pues con su permiso voy a ponerme en plan abuelo Cebolleta. El abuelo Cebolleta, para ustedes que son todos más jóvenes, es un señor que era muy mayor, cuentan las malas lenguas que incluso ha llegado a presidir la mesa de edad del Congreso de Diputados. No sé si es cierto, pero lo característico del abuelo Cebolleta, es que contaba sus historietas. De hecho, iba persiguiendo a la familia para contar aquella ocasión en que en la guerra de los Balcanes hice esto y lo otro y lo demás allá. Yo aquí me voy a poner en plan abuelo Cebolleta, porque en parte lo que les voy a contar son cosas que me han pasado a mí, que además me han pasado un poquito sin comerlo ni beberlo, pero que bueno, me han hecho pues estar un poquito en el ajo de todo esto. Lo primero que les quería comentar es la situación actual de las pseudociencias. Por ejemplo, una muy conocida, la homeopatía. Aquí, como pueden ver, esto es un diploma real, no es Photoshop, otorgado por la empresa Guarón, la principal empresa homeopática del mundo, en el cual certifica que alguien ha pasado un curso, ha aprobado un curso sobre medicamentos homeopáticos, el curso básico, pero bueno, el curso básico, pues porque Barry del León Dormido pues no tenía tiempo para ocuparse de otros cursos. Barry del León Dormido es esto.
No es broma. Pueden ustedes ir a la página de Huarón en Estados Unidos, a la página de Huarón en Canadá, se van a la parte de formación, pasan un test que consiste en que si aciertan siguen adelante y si no aciertan pues se van para atrás, repiten la pregunta y así hasta que acierten. Y a los 10 minutos, si tienen la paciencia de verse los vídeos, que encima no hace falta, yo no lo sabía y me los tragué, pero se los pueden saltar, pues tienen ustedes un bonito diploma de medicinas básicas o de dolencias para la mujer, medicina homeopática contra el resfriado, un montón de diplomas que, bueno, pues en cierto modo, evidentemente no valen ni el papel en el que están impresos y son PDFs, no están impresos, pero que por otro lado, pues en la situación actual tampoco nadie está pidiendo nada más en España. De hecho, en España, bueno, nosotros hemos podido obtener una lista completa de las actuaciones del Ministerio de Sanidad frente a este tipo de prácticas que no cuentan, pues no cuentan ni con un diploma de verdad, no cuentan con avales científicos. Tenemos el listado completo, como digo, de actuaciones que se han llevado a cabo hasta 2018. Pero no solo eso, es que encima si vamos a ver lo que hacía el Ministerio de Sanidad o lo que hacían los ministros de Sanidad, pues nos encontramos, por ejemplo, con Leire Pajín, paisana, compañera de instituto de mis hermanos, así que espero que no esté por aquí y no se enfade, que llevaba su pulsera del equilibrio, su Power Balance. O tenemos Ana Mato, ¿cómo, perdón? Que tuvo que ser brillante académicamente. Bueno, corramos un tupido velo. Digamos que ayudó mucho que su padre fuera jefe de estudios y esas cosas. Ana Mato, que proponía que nos tomásemos algo natural para si nos dolía la cabeza, para ahorrar dinero en sanidad y tal. En fin, bueno, viniendo una ministra que no veía un Jaguar en su garaje, pues no sé hasta qué punto esto era muy fiable, pero bueno, el caso es que se inclinaban no ya por combatir este tipo de prácticas, sino incluso por ampararlas, por darles pábulo. Y eso, las ministras, que eran cargos y siguen siendo cargos eminentemente políticos, pero es que con los técnicos tampoco había mucho que rascar. Teníamos una directora general de la Agencia Española del Medicamento, Belén Crespo, que por ejemplo se descolgó un día diciendo que los homeopáticos son medicamentos como todos los demás. Bueno, bien, pues entonces habrán demostrado su eficacia y pues no, porque después nos decía que no son como todos los demás. No todos tienen que demostrar eficacia. ¿Para qué van a demostrar que sirven para algo? No, pues se pueden vender sin necesidad de que sirvan para algo. Lo cierto es que tenía razón porque la normativa lo permite y de hecho en el proceso que hay ahora de legalización, pues de 2000 y pico solicitudes hay 12 que reivindican eficacia terapéutica, los demás no dicen que sirvan para nada. Pero bueno, caramba, aquí no estás protegiendo al enfermo, al paciente, aquí estás protegiendo a una industria, en este caso la homeopática, que vende sus productos simplemente por el morro, sin tener que acreditar nada. Eso en cuanto al gobierno. En cuanto a las comunidades autónomas, pues el listado completo también está aquí. Lo tienen ustedes. Eso sí, habría que multiplicarlo por 17, claro, porque son 17 comunidades. Pero bueno, es lo que había. De hecho, no solo es lo que había, sino que incluso nos encontrábamos con cosas contraproducentes. A ver si quiere pasar. Esto da que pensar, ¿no? Da mucho que pensar. Son 17 diferentes, de diferentes colores. Son 17 diferentes, pero básicamente todas piensan lo mismo, y es que quieren legislar. Aparte de esas consideraciones, pero todas quieren legislar. Entonces, por ejemplo, tenemos en Cataluña el Departamento de Salud en el año 2007, ojo al dato porque en el año 2007 no estaban gobernando los nacionalistas, estaba gobernando Maragall con el Partido Socialista de Cataluña. Pues se dictó un decreto por el cual se regulan las condiciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales. Este decreto, pues lo que hacía era establecer una serie de requisitos, una serie de cursos para ejercer naturopatía, acupuntura, medicina tradicional china, en fin, una serie de disciplinas a las cuales no les exigía ningún aval científico, simplemente les exigía pues que se colocaran el distintivo, que pasaran el curso y que, claro, pasaran por caja para pagar las tasas, pero absolutamente nada más. Este decreto llegó a entrar en vigor, lo que pasa es que
lo impugnaron ante los tribunales un montón de entidades, incluyendo los colegios de médicos, incluyendo, curiosamente, parte de los profesionales de las terapias naturales, porque pensaban, y tenían razón, que estaba invadiendo competencias estatales. Y es verdad, estaba invadiendo competencias estatales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo declaró nulo, se recurrieron ante el Supremo lo declaró nulo y, en fin, de momento no se ha vuelto a saber nada más del asunto. Pero vamos, que no ayudaban precisamente con este tema. Y, en fin, no solo eso, incluso pues en las universidades, por ejemplo, se veía una auténtica invasión de cursos de este tipo de prácticas, hasta el punto de que yo, un día de esos que llegas a casa y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Esta universidad también y tal. Pues me dio por hacer un blog, se me ocurrió ponerle lista de la vergüenza, y era de universidades españolas, luego lo añadí a alguna otra institución, pero eran universidades españolas que imparten másters, cursos de posgrado, cursos de verano, cursos propios en pseudociencias. Empecé con la colaboración de un par de compañeros que se cansaron enseguida porque no dábamos abasto. Era una cosa increíble. Todas las universidades tenían un montón de cursos. Y encima no éramos solo nosotros, porque luego nos salieron un par de hijitas aquí, una en México, otra en Venezuela, había otra en Colombia, había otra en Venezuela, otra en Argentina, donde el problema también se presentaba. Y bueno, pues nos dedicábamos a denunciar este tipo de cosas, que, insisto, no solamente estaban en las universidades, incluso estaban en el propio gobierno. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, estaba aquí haciendo un curso, el segundo curso, sobre agricultura biodinámica. Está ilustrado, no se verá muy bien, pero está ilustrado con una foto de uno de esos métodos tan científicos que tiene la biodinámica, que consiste en coger un cuerno de vaca y rellenarlo de estiércol y enterrarlo al principio de la siembra, porque eso dinamiza la tierra. Y sí, es todo muy científico. Además hay que hacerlo en una determinada fase lunar y bueno, es un mezclote de creencias muy curioso, pero está muy de moda, El caso es que la situación era esa. Los ministerios no hacían nada por ayudar, las comunidades autónomas, si hacían algo, era para empeorar el problema. Las universidades estaban allí ganando un montón de pasta con las matrículas, pero que desde luego estaban dando prestigio a estas cosas. Lo único que había era pues un grupo de irreductibles galos, que era una serie de asociaciones que estaban y siguen estando luchando contra esas cosas. ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que organiza esta actividad, junto con Círculo Escéptico. También estaba la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, Redune, Asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria, porque en algunos casos se detectan comportamientos de verdaderas sectas, lo que en Francia el organismo oficial para el estudio del fenómeno sectario llama sectas sanitarias, que en vez de ofrecerte la salvación del alma te ofrecen la curación, pero que funcionan exactamente igual que una secta, captando acólitos y no dejándoles marchar. Y bueno, Farmaciencia, que son farmacéuticos profesionales pero preocupados por la evidencia científica. Es una asociación relativamente joven, pero con mucho empuje. Bien, pues esto es lo que teníamos, hacíamos lo que podíamos. Yo con el blog pues denunciaba este tipo de cosas, hasta que de repente pasó algo. Me pasó algo que me pasó sencillamente por vivir donde vivo. Yo vivo aquí, bueno, no exactamente aquí, un poco más, un sitio más seco, pero en fin, supongo que lo conoceréis. Es un sitio, es Benidorm, es un sitio bastante concurrido. No sabemos si es por la homeopatía gratis, pero el caso es que suele estar bastante lleno, Pero bueno, no es ya que sea Benidorm, porque en realidad no es Benidorm, es un pueblo que está cerquita, es que yo vivía en la Comunidad Valenciana. Y entonces un día de una de esas asociaciones me llaman y me dicen, oye, que hemos recibido una invitación de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana para presentar la política de la Consellería con respecto a las pseudoterapias, a las terapias sin base científica. Y ya que tú vives allí, pues hemos pensado que vayas tú. Pues bien, 140 kilómetros, pero bueno, me voy, aunque sea por curiosidad. Yo no tenía ni la menor idea. De hecho, yo luego me encontré aquí en una reunión, esta calva es la mía, me encuentro con una reunión con una serie de personas que yo no conocía a nadie,
yo ni siquiera sabía que la consellera de Sanidad era esta señora, Carmen Montón, y encima es que es clavadita a mi cuñada. Entonces a mí me la sientan delante y yo cada vez que hablaba me dan ganas de decirle, vale, sí, pero María, ay no, que no se llama María, me daban ganas de preguntarle por mi sobrina, ese tipo de cosas, es clavada. El caso es que, bueno, pues nos llevaron allí para una reunión y nos encontramos con esto. Ni yoga ni homeopatía en los hospitales, Valencia lanza una ofensiva contra las pseudociencias. Este es uno de los titulares, pero todos los demás iban en la misma línea. Se trataba de una iniciativa, como digo, de Carmen Montón y también de su directora general de farmacia, de Patricia Lacruz, y básicamente lo que hicieron fue presentar una serie de documentos que decían esto. Recordaban que los hospitales y los establecimientos del Servicio Valenciano de Salud pues solamente se podía ejercitar en ellos prácticas terapéuticas con base científica. Sí. Te estoy hablando de 2017. Sí, 2017. También indicaban que no reconocerían como científicos actos relacionados como terapias, ni tampoco irían las autoridades ni nada. Esto sí que sé de dónde viene de que una vez presentaron a Carmen Montón como presidenta de honor del Congreso de la Asociación Natural de Medicina Naturista, cosa que a ella le sentó como un tiro porque ni le habían preguntado, pero claro, ya sabéis cómo es eso, colocan el listado de presidente de honor fulanito, y eso le sentó fatal porque ella está en contra de ese tipo de prácticas y lo frenó tajantemente. Hizo una petición respecto a la homeopatía, una petición para que se modificara la normativa, porque la norma ahora mismo permite que los productos homeopáticos sean autorizados como medicamentos sin necesidad de demostrar evidencia, sin necesidad de demostrar eficacia. Todos los medicamentos, los fabricantes están obligados a aportar pruebas de que aquello funciona y es seguro, con la excepción de los homeopáticos. Entonces, ella y la Consellería de Sanidad consideraban que esto es un engaño, esto es susceptible de engañar a los consumidores, y pedían que se cambiase la normativa. Y también pues iniciaron la elaboración de una normativa sobre publicidad de productos milagros, de pseudoterapias, un control de centros sanitarios no autorizados, porque todo centro sanitario debe tener una autorización, pero en la práctica los que se dedican a estas cosas ni se molestan en pedirla. Pedía también la colaboración con colegios profesionales, academias científicas, en fin, una serie de, no ya de lo que se presentó en aquel acto, sino todo un programa de actividades que era un cambio radical respecto a lo que habíamos visto hasta entonces en las administraciones públicas. De hecho, pues a partir de ahí de vez en cuando nos preguntaban, oye, ¿y qué podemos hacer con esto? Mandadnos sugerencias, mandadnos... Y en fin, había una actividad bastante interesante en este sentido. Mientras tanto, en el Ministerio, pues seguían en la línea contraria. La entonces ministra de Sanidad decidió iniciar un procedimiento para autorizar los productos homeopáticos, porque ahora, aunque las farmacias muchas estén llenas, no hay ninguno autorizado. Están ahí porque la administración hace la vista gorda. Pero bueno, el Ministerio inició un procedimiento para autorizarlos, un procedimiento que la verdad es que era una bajada de pantalones ante la industria, les iban a rebajar las tasas, a pesar de que la ley establece que tienen que pagar unas tasas, pero el Ministerio accedía a que pagasen unas más baratitas. No les iban a exigir ningún tipo de evidencia, ningún tipo de prueba de eficacia, de seguridad. Los productos que el fabricante dijera que tenían una eficacia para tratar tal o cual cosa, pues no iban a pedir ensayos clínicos, iban a pedir solamente pues algún artículo que dijera que en homeopatía se usa para eso, pero vamos, no iban a pedir ninguna prueba científica de eso. Era un auténtico cachondeo, la verdad. Hasta que pasó una de esas cosas en la que los escépticos no creemos, y es la rueda de la fortuna que pegó un giro. Pegó un giro que recordarán todos ustedes, se produjo la moción de censura, cayó el gobierno de Rajoy, llegó Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Pues se llevó de ministra de Sanidad a Carmen Montón. ¿Me sonaba de algo? ¿Me sonaba de algo? No sabía de qué era.
Sí, pues se la llevó de ministra de Sanidad, Carmen Montón. Ya verás como luego te suena más, porque luego fue más famosa. Carmen se llevó a Patricia Lacruz, a su directora general de farmacia. De hecho, más todavía, aprovechando que había que hacer la renovación, pues se nombró como directora de la Agencia de Medicamentos a... se me ha ido el nombre, se llama María Jesús, pero no me acuerdo del apellido ahora. Es una especialista en medicamentos, no es política, es una técnica, pero es una técnica también muy comprometida con la evidencia científica. Y desde el Ministerio, pues Carmen Montón y sobre todo Patricia Lacruz volvieron a poner en marcha, pero a nivel nacional, este programa que habían empezado en la Comunidad Valenciana, y por su parte, la Agencia de Medicamentos, que se encontró con aquel proceso de legalización de los productos homeopáticos, pues lo primero que hizo Chus Lamas, que se llama María Jesús Lamas, lo primero que hizo al llegar el cargo fue decir que sí que iban a pedir ensayos clínicos, sí que iban a pedir pruebas de eficacia, y que sí que se iban a poner muy duros con eso y muy restrictivos, porque al fin y al cabo si vendes algo como medicamento, pues qué menos que lo sea de verdad, ¿no? Supongo que recordaréis algunos que íbamos de semana en semana y no ganábamos para susto, porque poco después pues apareció que Carmen Montón tenía un máster por la famosa Universidad Juan Carlos I, máster que había cursado mientras estaba embarazada, que no era presencial, pero ella le habían dejado hacerlo a distancia, en fin, total, que al final acabó dimitiendo. Me he ido para el otro lado. La sustituyó vuestra paisana Luisa Carcedo, pero ella sí, bueno, yo me imagino por dónde vais. A mí me dijeron que a cierto humorista le había dejado hecho el programa de fin de año, la pobre, pero bueno, sea como sea, el caso es que María Luisa Carcedo pues ha seguido con la misma política. De hecho, Patricia Lacruz sigue siendo directora general de farmacia, y ha seguido con ese impulso del Ministerio frente a las terapias pseudocientíficas. Pero hubo más, es que encima se nombró ministro a Pedro Duque, y Pedro Duque, pues para que os hagáis una idea, es socio de honor del Círculo Escéptico, por ejemplo, desde hace varios años. Es una persona muy comprometida en la lucha contra las pseudociencias desde siempre, no desde que llegó al Ministerio. Y él también, desde su Ministerio de Ciencia y Universidades, pues también ha impulsado quería impulsar un programa de este tipo. Total, que lo que son las cosas, pues ahí me encuentro yo otra vez en una reunión, sin comerlo ni beberlo, esta vez en Madrid, en el Ministerio, enterándome de en qué se estaba traduciendo todo esto. Y se estaba traduciendo en aquel momento en esto de aquí. Esto es una captura del documento que nos dieron, pero es que era así de cutre, ¿no? Es que era Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias. Esto después se ha ampliado con otras acciones más genéricas, no ya solamente contra las terapias falsas, sino también contra otro tipo de creencias no relacionadas con terapias, pero que bueno, también son pseudocientíficas o supersticiosas. Es un plan que desarrollaron los dos ministerios, y que contaba con las propuestas de actuación en relación a las pseudoterapias realizadas por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, Círculo Escéptico, Farmaciencia, Redune y ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es decir, las 5 asociaciones que, como decía antes, pues éramos las que llevábamos allí el rifirrafe, las denuncias, y le sacábamos los colores a quien hiciera falta. Con lo cual, pues evidentemente estábamos muy contentos. No es que hubiésemos dictado el plan, pero sí que es cierto que nos hicieron bastante caso en las propuestas y en las sugerencias que hacíamos. El plan, según el propio documento, se basa en estos principios: la evaluación del conocimiento, la difusión, cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sí, para deciros lo que pone el plan, pues os digo, os vais, os lo descargáis del Ministerio y os ahorráis tener que oírme, ¿no? Que también es un rollo, y con el buen tiempo que hace y esas cosas. Así que, en vez de eso, pues yo voy a contaros un poquito cómo lo veo yo, lo que se está haciendo, lo que pone y lo que no pone, pero está implícito ahí.
En primer lugar, la evaluación de prácticas pseudocientíficas en el ámbito de la salud. Que está muy bien que hablemos sobre pseudociencias, pero primero habrá que ver si una cosa es pseudocientífica o no, si tiene base o no. Se hizo una primera criba aprovechando un documento del Ministerio de Sanidad que está anticuadísimo, es del año 2011, pero en realidad lo elaboraron en 2007, con lo cual está bastante pasado, pero bueno, era la única base que había. A partir de ahí se hizo una primera criba, es decir, se cogieron un listado de casi 200 prácticas que se mencionaban en el documento, buscaron en literatura científica reciente y vieron que 139 ni siquiera se habían molestado en publicar un artículo sobre ellas, o sea que ya se podían descartar directamente. Y las otras, pues se encargó al Instituto Carlos III, el Instituto de Evaluación de Técnicas Sanitarias, que realizase una evaluación que se está llevando a cabo. De hecho, debería estar terminada ya, debe estar terminada ya en varias prácticas, lo que pasa es que no se ha publicado. Pero bueno, se publicará. La idea es que se publique y se diga, pues esto tiene una terapia, o sea, esta terapia tiene una evidencia robusta, la evidencia que hay es muy dudosilla, más vale que se olviden ustedes porque es un timo. Claro, luego hay que difundirlo y la difusión pues ya ha cristalizado en una campaña, no sé si han visto ustedes algún spot de televisión, también se han puesto carteles en bastantes sitios. Pues por ejemplo los carteles son básicamente este también, hablando no solamente de pseudoterapias como esto de que para curarte necesitas algo más que agua y azúcar, o esto también, esto es muy importante y esto a los que tenemos ya ciertos años pues lo sabemos, hay muchas enfermedades que se han olvidado gracias a que los avances en medicina las han desterrado. Mi abuelo murió de una enfermedad que existe solo en la Wikipedia. De vez en cuando se da algún caso, pero es una cosa de esas que asociábamos a que no había antibióticos, a que las condiciones sanitarias eran distintas, pero que prácticamente han desaparecido. Eso es un problema porque nos estamos descuidando también. Sabéis que hay movimientos antivacunas y movimientos que han surgido en buena parte porque nadie se acuerda de lo que era ver una persona con polio. Por ejemplo, que era un auténtico drama. Claro, hoy en día enfermos que hayan tenido polio pues seguramente quedan poquísimos y no los vemos, pero cuando yo era un chaval pues era algo que daba pánico y daba pánico con razón. El pensamiento crítico, la ciencia y la tecnología dan resultados. La esperanza de vida en España se ha duplicado en menos de un siglo. Se ha duplicado, no es ya que... es que vivimos el doble que hace un siglo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos mucha mejor medicina, tenemos mucha mejor sanidad, tenemos muchas condiciones que han surgido gracias a la tecnología, a la ciencia y gracias a plantearse las cosas críticamente y no a las supersticiones. O el cambio climático que está dejando huella desgraciadamente y que todavía hay gente que lo mira con rechazo, pero que cada vez es más evidente. Entonces es una campaña pues que ya está en marcha. Se supone que seguirá pues a lo largo no sé de cuánto tiempo, pero bueno, desde diciembre pasado ya está circulando por ahí. También se quería reforzar la lucha contra la publicidad engañosa. Realmente tenemos normativa para luchar contra la publicidad engañosa, pero esto por ejemplo está ahí. Este señor, no sé si habéis oído hablar de él, Josep Pamies, pues vende una hierba contra la caída del cabello, que evidentemente ni a él ni a su hijo parece funcionarles mucho, pero ahí está vendiéndola y anunciándola con toda impunidad. Y lo cierto es que hay normas, hay un decreto del año 1996 contra la publicidad de productos milagro, que está, si lo quieren ustedes, está nuevo y sin estrenar prácticamente. Yo creo que no se ha puesto en marcha nunca. Bueno, pues vamos a hacer un poquito algo de esto, en fin. Garantizar que solo realicen actividades sanitarias personas legalmente capacitadas. Esto es algo que clama al cielo. Este coche, por ejemplo, es del curandero de Moñar. Lo tienen ustedes cerca, que se dedica a la medicina natural, a la física cuántica. Está muy bien, yo creo que en el CERN lo tienen ya contratado. A ver, este señor, la preparación que tiene es cero, nada. Este señor está tratando enfermos. Si tiene que llevar este coche a cambiarle los frenos,
tiene que llevarlo a un taller homologado porque si no del taller se le cae el pelo. Pero él, para tratar enfermos, nadie le pide los papeles, nadie le dice, oiga, le han enseñado a usted, aunque sea cómo se pone una tirita, nada en absoluto, no tiene formación. Pero es que como hay miles de personas así y nadie se ha preocupado nunca. Ah, bueno, esto son cosas complementarias, pero son cosas que matan. Evitar las pseudoterapias en centros sanitarios. Que, en fin, vemos un cartel de esto, hierbas especiales para curar inflamación de ovarios, para lavados vaginales y flujo, nos reímos mucho. Pero es que si miramos la propaganda de un flamante centro de Marbella, pues lo que estamos viendo no difiere mucho. Reflexología, piedras calientes, Kerala craneal hindú. Son cosas, en la mayoría de los casos, absurdas, que bueno, pues se han puesto de moda. A veces dices, bueno, pues me están haciendo mimitos, me siento un poco bien, pero eso, una cosa es que te hagan mimitos y otra que te lo presenten como una terapia. Porque si estás enfermo de verdad y necesitas un tratamiento de verdad, esto lo que va a hacer es retrasar ese tratamiento. Y bueno, estos puntos, la lucha contra la publicidad engañosa, garantizar que solo se realicen actividades sanitarias por parte de personas autorizadas, evitar las pseudoterapias en centros sanitarios, como digo, esto realmente ya está en la normativa. Lo que pasa es que la normativa, por muchos motivos, pues no se está aplicando. Así que esto, la idea de los ministerios era que se tradujera también en cambios legislativos. Hubo dos proyectos de Real Decreto que se llegaron a someter a información pública. Hubo también un proyecto de modificación de orden ministerial. En fin, se inició pues una cierta dinámica de cambios legislativos para adecuar estas normas que en muchos casos se han quedado anticuadas. El decreto sobre publicidad de productos Milagro, por ejemplo, como les decía, es del año 1996. Desde 1996 ahora ha llovido incluso en mi casa, que no llueve nunca. O sea que necesitaban como mínimo una actualización, aparte de que los pusieran en marcha de una vez. Reforzar la base científica de la formación sanitaria. Esto está muy bien, lo que pasa es que luego cuando lo leí digo yo, bueno, tendré que cerrar el blog, porque si me van a quitar los cursos de las universidades, ya para qué tengo la lista de la vergüenza. Ahora pues ya escribo de perritos, escribo de otras cosas, pero lo cierto es que sí, en los últimos años, y no ya por iniciativa del gobierno, sino aparte por las protestas de las propias universidades, de alumnos que les pasaba lo que les está pasando ahora a los de la Carlos III, pues por ejemplo en Zaragoza, en medicina, se hizo muy famosa en su día porque, como dijo el decano de medicina, se le escapó, dijo, sí, la empresa Boarón se ha comprado una cátedra de homeopatía en la universidad, se le escapó lo de se ha comprado, es verdad, es una cátedra de universidad empresa, llevas con el dinero por delante y te la dan. Pero claro, los alumnos organizaron una protesta y consiguieron convocar un claustro extraordinario porque decían, no, es que vamos a los congresos y la gente se pitorrea de nosotros. Ah, vosotros sois los de que tenéis la cátedra de homeopatía. Estamos perdiendo prestigio en el título. Y consiguieron que se cerrara la cátedra. En fin, esto es un proceso que venía de antes, pero que si encima se consigue reforzar esa base científica y acabar con los cursos, pues oye, yo encantado de dedicarme a hablar de los perritos. Y hay muchas más cosas. Coordinación entre administraciones. Ahora mismo hay un cacao, no solamente entre administración central y autonómicas, un cacao de competencias, sino también de las locales, de las provinciales. A veces nadie sabe si el problema es suyo o no lo quieren sencillamente, se lo van pasando. Concienciación en Poder Judicial, ayuntamientos, universidades. Todo esto está muy bien, pero si luego vas a un ayuntamiento y ves que te ha organizado un acto de tratamiento del cáncer con Reiki, pues oiga, por favor, que usted es una administración pública. Su obligación es velar por la salud de los ciudadanos, no traer aquí a alguien que nos va a contar una milonga. Entonces, no digo que los metan en la cárcel, pero que no les cedan espacios públicos, que no colaboren con ese tipo de cosas que tienen su peligro. Las pseudociencias están matando gente. Una ventanilla única, si ocurre un caso, si hay que denunciar a alguien, pues que no pase el típico mareo de que no, mire, esto no es competencia nuestra, váyase a otro sitio, y al final el ciudadano pasa en esto y pasa en muchas cosas, no sabes a dónde ir a presentar una reclamación porque nadie te la coge. Solucionar situaciones actuales. Bueno, hay muchos problemas de este tipo que requieren solución y que no se sabe muy bien cómo enfocar. Hay gente pues que se sacó sus títulos de homeopatía, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza
es un título universitario. La propia universidad reniega de ellos, pero ahí está. O bien las falsas titulaciones, no ya esas, sino los que se compran un diploma y lo ponen en la pared. Y yo, ciudadano, llego y veo un diploma por la universidad de no sé qué, y no tengo por qué saber si eso es cierto o falso, o si es un diploma oficial o no, porque hay muchos que son cursos propios de universidades o cursos de centros que no tienen la calificación universidad, pero se ponen máster en medicina holística y tal. Y tú le ves ahí los sellos y no sabes si es verdad o no. Todo eso hay que darle una vuelta de tuerca. Sinceramente no creo que nadie sepa ahora mismo lo que se podría hacer, pero algo hay que hacer. Hay problemas con la normativa europea, por ejemplo, la normativa de medicamentos contiene eso que os contaba. Los productos homeopáticos se pueden autorizar como medicamentos sin necesidad de demostrar eficacia, cosa que no ocurre con los medicamentos de verdad. Un medicamento de verdad, pues una empresa tiene que ir con ensayos clínicos que digan, no, hemos comprobado esto con 500 personas y alivia el dolor de cabeza y además no tiene efectos secundarios relevantes. A lo mejor luego si sale, no, es que uno de cada 10.000 ha desarrollado. Eso no se puede saber en la fase de investigación porque no hay investigación que abarque tanta gente, pero bueno, se les exige también un protocolo de seguridad, un seguimiento de farmacovigilancia. A los productos homeopáticos no. Basta con que llegue un señor y diga, no, yo he diluido esto conforme a un protocolo homeopático. Ah, bueno, pues vale, pase. Y ahí se están vendiendo, y es más, se están vendiendo con toda la apariencia de medicamentos y con una terminología que induce a error. Todo eso, pues, son cambios, son cuestiones que llevaban trabajo, mucho trabajo, incluyendo también los que estábamos intentando echar una mano. Trabajo que a veces te encontrabas con ciertos obstáculos. Un obstáculo, si me permitís un momento, un obstáculo son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que, como os digo, su obsesión es legislar, tener normativas propias, aunque sean en el fondo iguales que las del Estado, pero bueno, por lo menos son propias. Eso pasa con todas. Pasa con los independentistas catalanes, pero pasa con los muy leales de Castilla-La Mancha. A todos les gusta tener su normativa propia. Y así te encontrabas, pues por ejemplo, con que el consejero de Sanidad de Madrid rechaza declarar la homeopatía como pseudoterapia, porque de hecho quería tener sus propias normas, había estado en un congreso. El director general de IBE Salud, o sea, del Departamento de Salud de las Islas Baleares, se reúne con la Fundación Terapias Naturales para crear un registro de profesionales. No solo un registro de profesionales, también un sistema de acreditación, un sistema de cursos, en fin, un calco del decreto catalán, que era inconstitucional porque invadía competencias estatales, pero que bueno, esto se ve que no se han enterado. Además, este es un tema para que nadie diga, no, es que son los políticos de uno u otro. Partido Popular, Partido Socialista, o sea que esto, pican en todas partes, igual que por otra parte en todas partes hay gente opuesta a este tipo de cosas. Tenemos otro problema, y es que aquí estamos hablando de un negocio, de gente que vive de esto, y gente que vive de esto y que se está defendiendo con uñas y dientes a base de denuncias que incluso han llegado hasta el ridículo de presentarse contra los ministros por malversación de caudales públicos, por la campaña de información, o la Organización Médica Colegial, por decir que las pseudoterapias son pseudoterapias. Pero que bueno, lo que se está traduciendo es en un auténtico acoso judicial. Yo tengo compañeros que ya pues prácticamente tienen un archivador lleno de demandas que les están llegando. Pero es que además a mí me lo han dicho en la cara. El abogado de una asociación, y además voy a decir cuál porque no tengo ningún problema en decirlo, de la Sociedad Española de Medicina Homeopática, me ha dicho, no, es que nosotros tenemos empresas con dinero detrás y os vamos a freír a demandas hasta que os calléis. Pues bueno, tendremos que afrontarlo. De momento no han conseguido callarnos, pero ahí estamos. ¿Y si te ponen una demanda a esta gente, tienes que acudir con abogado? Claro, tienes que acudir con abogado y procurador. Claro, a mí no me la ponen porque yo el abogado lo tengo gratis, que soy yo. Pero mis compañeros no.
Y en fin, yo puedo multiplicarme hasta cierto punto, pero si tengo que hacer un juicio a un compañero de Madrid o de Barcelona, pues al final no podemos tampoco. Entonces es un problema, pero bueno, intentaremos solucionarlo de la mejor manera posible y desde luego intentaremos que no nos amedrente. El caso es que estábamos aquí en esa situación cuando de repente pues la famosa rueda de la fortuna dio otra vuelta y nos encontramos con las elecciones. Y ahí se paró todo. De hecho, yo tenía la directora general de farmacia que me decía, ay, a ver si esta semana conseguimos aprobar algo, pero no, iban haciendo los famosos viernes sociales, esos con sus decretos ley, con su parte electoralista, por supuesto, y el plan pues se seguía trabajando, se seguía pues nombrando comisiones de evaluación, por ejemplo, pero se ha ido retrasando y se ha quedado bastante en el aire, porque bueno, los resultados sabemos los que son. Parece probable que repita Pedro Sánchez de presidente de gobierno. Parece casi seguro que repetirá Pedro Duque de ministro de Ciencia, porque al fin y al cabo es un valor que tiene muy presentable y muy vendible. María Luisa Carcedo, pues no hay motivo tampoco para el que no repita, porque además está casi sin estrenar la pobre, hasta unos meses y tampoco ha podido hacer mucho. Pero tenemos elecciones pasado mañana, hay en juego comunidades autónomas y ciudades muy importantes y posiblemente pues haya que hacer un cambio de cromos en algún sitio. Así que ahora mismo, como dice el título de la charla, tenemos un plan, pero hay que dejarlo entre interrogaciones. No sabemos si seguimos teniéndolo, si va a seguir adelante o no. Yo pienso que sí por varios motivos. En primer lugar, porque sí que es verdad que esto lo puso en marcha Carmen Montón, que esto lo ha puesto en marcha un gobierno del PSOE, pero bueno, es que ¿alguien se acuerda de UPyD, por ejemplo, de Unión Progreso y Democracia? UPyD llevaba en sus programas, no el electoral, sino sus principios básicos: la lucha contra las pseudociencias y la defensa de los pacientes frente a este tipo de prácticas. Izquierda Unida aprobó en un Congreso General como línea programática, una de ellas, la lucha contra las pseudociencias. Ciudadanos ha heredado ese programa de UPyD y sigue manteniendo esa postura, e incluso había algún rifirrafe en el Parlamento de Miguel de un médico, un diputado de Ciudadanos, no me sale ahora mismo el nombre, pero que se peleaba mucho con el gobierno del PP a cuenta de la legalización de la homeopatía, a cuenta de este tipo de cosas, y les exigía, de hecho presentó mociones para exigir acciones contra las pseudoterapias. Y bueno, pues está el PSOE, que dentro de lo que cabe, pues parece que la línea a seguir será esa, porque le ha ido bastante bien. Incluso dentro de Podemos, que en Podemos pues hay de todo como en botica, pero aquí mismo al lado, en Aragón, se ha aprobado a propuesta de Podemos en el Parlamento Regional una proposición no de ley de lucha contra las falsas terapias. Es decir, es algo que está empezando a interesar a todo el mundo. Se ha recorrido mucho camino. No estamos en los tiempos hace 10 años, cuando yo abrí el blog y estaba, ay madre mía, esto no hay forma de pararlo. Y salía una noticia en un periódico y te decía, no, los productos homeopáticos son seguros, y decías, pero este periodista se ha enterado de qué va. Ahora no, ahora es todo lo contrario, la tendencia es todo lo contrario. Incluso me acuerdo cuando la Universidad de Barcelona intentó defender el curso que está preparando, las titulaciones que está preparando en relación con la medicina tradicional china, gracias a una sustanciosa subvención del gobierno de la República Popular China, todo hay que decirlo. Pero en la rueda de prensa de presentación dijeron, esto no es como la homeopatía, esto sí tiene evidencias. O sea que se ha dado la vuelta hasta el punto de que hay un cierto desprestigio de algunas de estas prácticas, no todas, pero de algunas. Se van conociendo casos de víctimas, de fallecidos, porque en fin, si te tomas homeopatía junto con un tratamiento de verdad, pues vas a perder el dinero, pero poco más. A lo mejor te sube el azúcar, porque suele ser azúcar nada más, pero si te la tomas en vez del tratamiento, pues te puedes llegar a morir. Y todo eso hasta hace poco no se sabía, no trascendía,
entre otras cosas pues porque ni nadie tenía conciencia de que aquello fuera un problema, ni tampoco había los medios que hay ahora. Ahora abres Twitter un día y te encuentras con un médico que te dice: ah, pues ha llegado un paciente a la UCI que estaba con la tripa así de gorda porque se había tomado Kalanchoe para curar el cáncer, porque lo había visto en un vídeo de Josep Pamís. Y claro, eso antes lo decía un médico y a lo mejor se enteraban en su entorno. Ahora lo dicen en las redes sociales, se multiplica y sale otro médico diciendo: pues mira, a mí la semana pasada me pasó que en urgencias llegó una mujer con el pecho todo podrido porque había sustituido la quimioterapia por homeopatía, y así sucesivamente. Se van conociendo estos casos, se va tomando conciencia de la gravedad del problema y, como digo, pues se han dado bastante. Yo espero que no demos marcha atrás, pero es que está en manos de todos, incluyendo de nosotros, que empujemos también un poquito a los partidos para que se tomen en serio esto, que bueno, está muy bien que todo el mundo quiera creer en este tipo de cosas, pero si algo no tiene pruebas de que funciona, que no nos lo vendan como que funciona. Que caramba, se supone que está prohibido hacer propaganda de un producto que no funciona, y en cambio en el ámbito de la salud nadie pone pegas de ningún tipo y no hay ninguna limitación. Así que en esas estamos. ¿Habrá plan? Esperemos que sí, pienso que sí. Pero bueno, de momento hemos hecho bastante camino y hay bastante en marcha. Ojalá siga. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. A ver, yo entiendo que eres abogado y nos hablas del negocio de la homeopatía, que es verdad. También podemos hablar del negocio de las farmacéuticas. Evidentemente, hay negocios por todas partes. Diciendo esto, metes en la pseudociencia, acupuntura, el curandero, yoga. A ver, bueno, no, la yoga no la he metido. No, solo quiero que nos expliques un poco qué es la pseudociencia para ti. Bien, la pseudociencia, la definición habitual es algo que tiene la apariencia de tener fundamentación científica, pero que no la tiene. Aquí no estamos hablando exactamente de pseudociencias, sino de pseudoterapias, y en concreto de las que has mencionado, pues son prácticas con pretendida finalidad sanitaria que se presentan como beneficiosas para la salud, pero que sin embargo no vienen respaldadas por evidencia científica que apoye esas afirmaciones. En el caso de la homeopatía, todas las revisiones sistemáticas serias dicen que no funciona. En el caso de la acupuntura hay más dudas. Habrá que estar un poquito también a ver qué pasa. Parece que hay una cierta evidencia que dice que puede reducir el dolor. Para otras cosas, para dejar de fumar, para ese tipo de cosas, desde luego no hay nada. Y las evidencias de que puede resultar beneficiosas para calmar el dolor, lo que pasa es que están también perdiendo bastante peso, porque vienen de una época en la cual no se podían cegar los ensayos. Es decir, tú hacías el ensayo de pinchar a una persona con acupuntura y a otra persona dejarla sin tratamiento, porque no se podía simular. Después se han desarrollado métodos para hacer acupuntura simulada, y se ha comprobado que el resultado suele ser el mismo, con acupuntura verum y con acupuntura simulada. Con lo cual, probablemente el efecto no esté en el pinchazo de las agujas, desde luego no está en el ki, no está en ese tipo de justificaciones, sino que a lo mejor está pues en algo a lo que somos susceptibles todos, en que es un tratamiento pues con mucho teatro, con mucha manipulación, con mucha vistosidad, y que tendemos a creer que eso pues nos va a hacer efecto y nos sentimos mejor. Es un potenciador del efecto placebo. Ya digo, eso parece ser el sentido que se está deduciendo de las revisiones y de las pruebas más modernas. Ahora, ¿qué decidirá el Carlos III? Pues tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Te quería preguntar una cosa también. Con la ministra Carcedo hubo una campaña en contra de la homeopatía. Salió en todos los medios de comunicación. Y parece ser que... Bueno, yo le pregunto si usted sabe qué es lo que pasó cuando se frenó esa campaña contra la homeopatía. No se frenó. Con la ministra Carcedo lo que se lanzó fue esta campaña de Comprueba, se llama así, esa campaña con esos spots que habíamos, con esos carteles y también con spots que habíamos visto antes. Esa campaña pues se difundió durante el tiempo que se había contratado. Y en cuanto a la difusión, pues de momento yo sé que los carteles siguen, los spots la verdad es que no lo sé porque no he seguido
la difusión que está teniendo estos carteles, decía. No sé para cuánto tiempo se había contratado. De hecho, a esa reunión no llegué a tiempo porque la adelantaron una hora y a mí me avisaron cuando ya estaba en el tren y no llegué. Así que no sé para cuánto tiempo estaba prevista, pero sí que es cierto que no ha variado nada. Aparte de eso, pues el proceso legislativo ha seguido frenado por el hecho de que llegaran las elecciones y buena parte de los programas ministeriales se han frenado a la espera de ver qué pasa y cuál era el resultado y cuál era el nuevo equipo ministerial. Pero, por ejemplo, la evaluación de técnicas seguía en marcha. El proceso de legalización de los productos sigue en marcha y sigue en marcha conforme a las directrices del nuevo ministerio. Sí, bueno, yo soy científica y soy enseñante. Y entonces una de mis lecciones es pues prevenir también contra las pseudociencias. Pero usted ha basado toda su charla principalmente contra la homeopatía. Y yo la verdad no. Es que, bueno, de lo que hemos oído más... Quizá porque es de las más conocidas, porque es del, digamos que es el prototipo, sí, pero vamos, no es la única ni mucho menos. De los Pirineos para arriba, en Francia, por ejemplo, la homeopatía se considera, está dentro, es decir, una persona se puede presentar unos medicamentos o unos, llámele como quiera, homeopáticos, y eso los cubre la Seguridad Social de allí. Bien. Entonces quisiera saber cuál es la diferencia, cuál es el criterio entonces, porque si estamos diciendo aquí que la homeopatía es una pseudociencia, como en otros países europeos, como el nuestro, la homeopatía es considerada como una vía de curación y que la gente puede optar libremente entre una medicina tradicional y una medicina homeopática. Bien, en ese sentido yo lo que le invito es a que consulte la prensa de la semana pasada, la prensa francesa, porque resulta que hace unos meses se anunció que se iba a revisar la eficacia de los productos homeopáticos de cara a comprobar si se seguía manteniendo o no. Y la semana pasada se filtró que el dictamen iba a ser negativo. La empresa Guarón tuvo que suspender su cotización en bolsa y, en fin, todo parece indicar que ahí, como ha ocurrido también en Reino Unido, como ocurrió en su momento en Alemania, aunque en Alemania las aseguradoras privadas siguen manteniéndolo, como ha ocurrido en Australia, como ha ocurrido en todos los países que han emprendido revisiones de eficacia, pues va a dejar de estar financiada por la Seguridad Social. Eso no quiere decir que, evidentemente, cualquiera que quiera puede ir a la farmacia y comprarlo, siempre y cuando cumpla unas condiciones legales, entre las cuales está pues no hacer propaganda que no esté justificada. Pero en Francia sí que le digo que la semana pasada hubo bastante revuelo, porque Guarón evidentemente no salió a defenderse con evidencia científica, sino diciendo que se iban a perder muchos puestos de trabajo, señal de que quizá lo de la evidencia lo tiene más flojito. Pero lo cierto es que Francia es el último país de momento que se ha sumado a toda esa serie de países que han estado retirando, lo que empezó empezó ya antes con Alemania cuando se modificó todo el sistema de aseguramiento, pero también ocurrió en Suiza, aunque luego por referéndum se reinstauró y el ministerio mismo dice que se reinstaura a pesar de que no han podido demostrar su eficacia. En Gran Bretaña se realizó una evaluación y a raíz de esa también hace muy pocos días se cerró el último establecimiento del Servicio Nacional de Salud que dispensaba homeopatía, y ahora en Francia pues parece que se va a dejar de reembolsar también por falta de eficacia. En Australia también ha ocurrido. Bueno, los países también van avanzando, van revisando sus políticas sanitarias. Y en ese sentido el resultado de esas revisiones, ya digo, en general en todos los países, incluso en los que por otros motivos han mantenido la financiación, pues ha sido que no funciona, y que como no funciona, pues no hay que seguir derrochando recursos públicos en ella. Perdona, yo soy un poco pesadita. Sí. A ver, yo no estoy a favor de la homeopatía, para que no se me ponga una etiqueta. Yo no estoy a favor de la homeopatía. Ahora bien, ¿y qué son las pseudociencias, las pseudoterapias? ¿Y cuáles son? Porque hablaste antes de la acupuntura, pero Vamos a ver. por ejemplo, yoga. El yoga es una
pseudoterapia. Perdón, mira, me llamo Víctor Cárdenas, soy científico, doctor en geología, tengo muchas publicaciones. La pseudociencia es todo aquello que sin una evidencia científica, de hoy en día el método científico deja muy claro qué proceso tiene que seguir cualquier tipo de investigación para llegar a ser aceptada como verídica. División entre pares, etcétera, etcétera. Toda pseudociencia, o sea, no sigue ese método científico, sino que le da una pátina científica sin haber seguido ese método científico. Ya está. Vale, entonces, Muy por bien. ejemplo, la alimentación. Respecto... perdón. La alimentación es algo que todos tenemos. Mira, te voy a hacer una cosa. Sí. Mi intervención iba a ser sobre el vino. ¿Qué pasa con el vino? Una copita de vino, dieta mediterránea, tal. El alcohol es la única sustancia que, según la Organización Mundial de la Salud, está considerada como nociva. Sin embargo, a lo largo de los años se nos ha vendido que el alcohol es bueno. Hay estudios científicos patrocinados por la Asociación de Productores de Vino que dicen que determinados compuestos que hay en la piel de las uvas son beneficiosos. Pero claro, es como si, por ejemplo, tú me cojas el programa electoral de Hitler y dices tú, ay, tenía una cosa buena, que era que iba a poner más parques. ¿Sabes? No es una cosa en concreto, sino el global. El vino es malo. Es malo para la salud, De por hecho, mucho que te digan que una copita. Por cierto, aprovecho para pedir una cerveza. No me puedo mover porque no me puedo de la rodilla. Vale. Sí, claro. No voy a seguir. No, pero de hecho el ejemplo es bueno porque precisamente en alimentación hay un problema bastante serio y es precisamente lo que tú has dicho. Se tiende mucho, gracias habitualmente al patrocinio de esas empresas, pero se tiende mucho a lo que tradicionalmente se ha llamado nutricionismo. No quiere decir lo que hacen los nutricionistas, sino la idea de evaluar los alimentos conforme a sus componentes uno por uno. Entonces, pues lo que ha dicho antes Víctor era verdad, lo que ha dicho antes Víctor pues es perfectamente cierto. Es cierto, el vino, concretamente la uva, tiene resveratrol. El resveratrol parece que tiene, no tantas, pero parece que tiene algunas propiedades saludables. El vino es bueno. No, el vino no es bueno. El vino tiene alcohol que, por supuesto, empeora con diferencia las eventuales cualidades saludables del resveratrol. Ahora bien, bueno, la nutrición pues tiene todavía mucho que barajar. Lo que no sé es por qué estamos hablando de que la nutrición sea una ciencia o sea una pseudociencia. Depende de cómo se presente, depende de lo que se haga. Igual que la fitoterapia. Si con la fitoterapia me dices, no, con una infusión de corteza de sauce te quites el dolor de cabeza, pues es cierto. También es cierto que necesitas mucha corteza de sauce y que probablemente tenga otros efectos porque tiene otros componentes. Ahora, que me digas con calanchoe se te cura el cáncer, pues no es verdad. Entonces hay disciplinas que están a caballo. El yoga me imagino que lo dices porque asociaciones de vendedores de pseudoterapias pues protestaron mucho porque en el listado del ministerio estaba el yoga. El listado del ministerio, como digo, procede de un documento del año 2007 que se realizó con la intención de estudiar el panorama de las terapias alternativas para de cara a una eventual regulación. Aquello pues no llegó a nada porque no había por dónde agarrarlo, no había criterios comunes, no había nada, digamos, que justificara una normativa específica. Se quedó en un cajón. Esto es una anécdota que cuento porque la conozco bastante bien y además se puede comprobar fácilmente, hay vídeos y todo. Este documento se quedó en un cajón del ministerio y se quedó hasta que en el año 2011 un parlamentario, Iñaki Anasagasti, además se acordarán ustedes, que se peinaba así. Iñaki Anasagasti pues preguntó a la ministra de Sanidad, Leire Pagín, qué pasaba con la regulación de las terapias naturales. Y Leire Pagín dijo, no pasa nada, lo estamos estudiando y de hecho en breve vamos a sacar un documento. Y sacaron ese documento, le pusieron fecha de noviembre de 2011, pero el documento era el de 2007, se puede comprobar porque el de 2007 estaba también, debe estar todavía colgado en la web del ministerio, se comparan y son el mismo. Claro, en 2007 unos señores que no tenían prácticamente idea del panorama
pues te lo dicen en el propio documento. Hemos cogido las páginas amarillas, entonces se usaban las páginas amarillas, y hemos estado viendo quiénes ofertan terapias. Y se encontraron con algún centro, que los hay, poquitos pero los hay, que ofertan yoga, pero no como ejercicio, no como práctica, sino como terapia. Yoga para dejar de fumar, yoga para no sé qué. Y lo incluyeron. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no lo he visto, pero en aquella época sí que se veía sobre todo eso, para dejar de fumar, para ese tipo de cosas. Y claro, pues lo metieron en ese listado, junto con otras casi 200 prácticas, de las cuales, ya te adelanto que si miras el listado, a unas 25 hace años que no se sabe nada de ellas, porque han caído en desuso, mientras que hay otras más modernas que deberían estar y no están. Pero bueno, por el motivo que sea, como es el único documento ministerial en el que se ha tratado esa cuestión, pues han partido de esa base para realizar la evaluación. La idea es que más adelante, en una fase posterior, pues se analicen otras prácticas que no estén en ese listado, pero bueno, por algún sitio hay que empezar, y como en ese listado estaba el yoga, pues ha salido el titular del famoso yoga. Pero vamos, el yoga no es una terapia, no debería ser considerado como psicoterapia, salvo que hagamos lo que hacen esos malos fitoterapeutas, esos malos lo que sea, presentarlo como tal. Creo que por allí detrás habías levantado la mano. Se me ha olvidado. Sí, dime. Por abrir un poco el debate y coger el guante de lo que dijeron las compañeras y hacer un poco de abogado del diablo, es una cosa que comentaron que se podría utilizar para reflexionar en general. Es decir, cuando se da veda, que era ahora, a este tipo de pseudoprácticas, pseudoterapias, hay un debate que se está abriendo sin darse cuenta, y es cuáles son, aparte de los estándares de investigación científica que son prácticamente conocidos por todos los campos científicos, dentro de la práctica clínica, ¿qué utilizamos como gold estándar, como estándar que avale las prácticas, las terapias o las intervenciones con base en función de su eficacia o de su efectividad? Es decir, yendo a los tratamientos reales, a los tratamientos farmacológicos, por ejemplo, intervenciones psicológicas o otro tipo de ámbito con base científica, cuando nos ponemos a discutir sobre ellos, es cierto que crear unas bases metodológicas que se pueden aplicar a todos al mismo nivel, aunque no sean incomparables las pseudoterapias y las terapias con evidencia científica, a veces es muy difícil poder establecer una línea clara de qué intervenciones cuentan con eficacia probada y cuáles no, o en qué casos o en qué otros. O en qué grado, incluso. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de fármaco. Cuando se hacen RCTs, ensayos clínicos son determinados para probar la eficacia de un fármaco, por la necesidad científica de reclutar participantes y una muestra homogénea, precisamente para poder descartar otros factores de confusión y poder decir que un fármaco funciona o no, estamos sesgando, entre comillas, los resultados, porque esos pacientes no existen en la realidad. Sí, bueno, de hecho incluso sabes que se está hablando mucho últimamente del sesgo de género que hay, porque casi siempre los participantes eran masculinos. O por ejemplo, los ratones machos. Los técnicos que son ratones machos, no ratonas. Eso tiene un sesgo. Porque no es la fisiología, no es la misma. Supongo que es por motivos prácticos, ¿no? De que se crían mejor. Yo creo que es por motivos prácticos de cría, de evitar cruces y tal. El caso es que hay un sesgo. Hay otro problema. Que son más importantes en las hembras que en los machos. Los ciclos de eso sería más, pero sería para otro tema. Pero es cierto, es un debate que debería abrirse. Se están abriendo de hecho varios frentes. Hay otro interesante, y es que, por ejemplo, la inmensa mayoría de los fármacos que hay en el mercado, las evidencias son de hace décadas incluso. Eso no quiere decir que sean malas, probablemente son mejorables, pero eso nos lleva a un problema, y es que si hoy en día yo quiero sacar un fármaco contra el dolor de cabeza y hago un ensayo a doble ciego con placebo, pues estaré demostrando que mi fármaco funciona para el dolor de cabeza, pero no estaré demostrando si funciona mejor o peor que lo que hay, si merece la pena meter otra molécula que a lo mejor
lleva otros problemas o tiene otros efectos adversos, o que es más cara o lo que sea. Entonces hemos llegado al punto que encima por motivos éticos también cada vez está más restringido el uso de placebos. Entonces hemos llegado a un punto en el que se está replanteando mucho todo el sistema de evaluación de la evidencia científica por muchos frentes. Hay también ese registro obligatorio que se está estableciendo en la Unión Europea, por ejemplo. Todos los ensayos clínicos tienen que estar registrados previamente para que luego, si el ensayo te sale mal, no lo metas en un cajón o no lo hagas lo que han hecho muchas veces, que es repetirlo hasta que alguno salga bien. En la evidencia científica también el cerebro es lo más desconocido de nuestro cuerpo. Bueno. Entonces también vamos ahí a un poco con el efecto. Bueno, pero si... A veces, también es científico. Mira, hay una... Porque no saben, porque todos vamos con el rollo del científico que lo sabe todo y no está todo descubierto. Evidentemente, si estuviera todo descubierto ya no habría científicos, porque no tendrían por Son los qué. primeros que reconocen que no. Pero hay una cuestión... Es el gran misterio del Hay un ejemplo muy sencillo y además bastante habitual. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos, siento insistir en la homeopatía, pero es que es el ejemplo clásico. Uno de los grandes éxitos que proclama la homeopatía es contra el asma. Porque es cierto, mucha gente ha seguido un tratamiento homeopático en la pubertad y se le pasa el asma. También es cierto que hay mucha gente que no ha seguido ningún tratamiento y se le pasa. Pues normalmente es un problema de madurez del aparato respiratorio que se suele pasar solo. Pero el caso es que bueno, hay una prueba muy clásica que decía que habían hecho un ensayo doble ciego, se supone que era doble ciego. Luego quizá la cosa no estaba tan clara, pero en fin, con un spray homeopático para el asma, según el cual, pues quienes se lo habían tomado apuntaban la severidad de sus síntomas y notaban una disminución en la severidad de sus síntomas. Lo que pasa es que después los ponían a soplar en una maquinita que hace la volumetría del aire y estaban exactamente igual que antes de tomarse. Entonces, ahí no ha habido mejora. Subjetivo siempre. Ahí subjetivamente te lo crees. Sí que hay indicios que en algunos casos el placebo puede tener también efectos digamos, fisiológicos reales. Pero en ese caso, por ejemplo, no lo hay. Por eso los medicamentos de verdad, o las intervenciones de verdad se prueban siempre contra placebo. Sí. O casi siempre. Pero muchos ahora ya se tiende a hacerlo contra el mejor tratamiento disponible. Pero bueno. Sí, y además de hecho el medicamento de verdad también lleva su componente de placebo, evidentemente. Eso no lo vamos no lo tenemos que olvidar, que siempre se olvida. No, si el placebo también cura, oiga, sí. Y esto te cura y además un 30% más en los ensayos. En fin, que sí, pero que no. Hay medidas objetivas y hay posibilidades de objetivar muchísimas cosas. Y lo que sea subjetivo, pues hay que desconfiar bastante porque es una impresión mía, pero no tiene por qué ser un resultado real. Ahora sí que habías levantado la mano. Bueno, antes de hacer la pregunta me gustaría hacer un inciso sobre, siempre se habla del efecto placebo, pero nos olvidamos del efecto nocebo, ¿no? Y la iatrogenia que hay detrás, ¿no? Porque dicen, bueno, si no te pasa ningún mal, pues ¿qué más da que hagas determinadas cosas? Entonces, no, pero a lo mejor llegas tarde a determinadas terapias que son eficaces, ¿no? Entonces eso quería dejarlo un poco así claro. También quería diferenciar una cosa de los fármacos, la parte de los fármacos psiquiátricos, ¿vale? En el sentido de que muchos metaanálisis, en el sentido de ICRS, ansiolíticos y demás, demuestran que a la larga resulta que son peores que incluso pues que no hacer nada. Entonces, quiero decir que el criterio de un ensayo que está financiado por la propia empresa, que es autorizado, doble ciego, etc., pero que es de la propia empresa, creo que el criterio sigue siendo muy bajo. Un ensayo que debería ser más de uno y que será por empresas independientes, quiero decir, creo que el criterio se bajó, no sé si antes era más exigente en ese aspecto, creo que estamos perdiendo un poco... Según el producto, según el tratamiento, pues se han ido variando los niveles de exigencia también, muchas veces yendo a la parte práctica. En fin,
Eso es lo que me refería yo, ¿no? Que no solamente eso. O sea, sin compararlos, obviamente, este debate contra las pseudoterapias abre algo mucho más fuerte. Claro. Los criterios de calidad en muchos fármacos, no solo en psiquiatría, en medicina general también, el uso de placebos pasivos y no placebos activos que desenmascaran las condiciones, etc. Claro, de hecho hay un estudio por ahí muy tergiversado, por cierto, que se le dice que 2/3 de las prácticas médicas no están respaldadas por evidencia. Luego lo miras y no. Son unas poquitas las que no están respaldadas. Lo que pasa es que en las otras, pues, el grado de evidencia es mejor o peor. Pero lo cierto es que sí, pues es lo que os decía antes. La mayoría de las moléculas activas que conocemos todos han sido desarrolladas en los años 60, 70, 80. Son evidencias obtenidas con métodos de otra época, con sesgos que entonces no nos dábamos cuenta de que existen, y muchas veces también pues luego esa evidencia se ha demostrado que no era tan firme. Hay productos que después en revisiones sistemáticas se ha comprobado que no sirven para nada, siguen estando ahí. ¿Cuáles? Los antitusivos. Lo que pasa es que los antitusivos tienen un problema social. Yo iba a poner otro ejemplo. El perro que ha salido antes es mío. Todos los dueños de perros grandes saben que tienen que darles condroitina para las articulaciones. La condroitina no hace absolutamente nada. Pero si le preguntas a un veterinario, te dirá que el dueño no se va a ir de la clínica veterinaria hasta que no le des condroitina al perro. Y con los antitusivos pasa lo mismo. Ir a un pediatra, a ver qué padres se van del pediatra conformándose con que no le demos nada al niño que está tosiendo, ninguno. Entonces hay productos que es que hay presión social para darlos. Claro, todo eso conlleva pues la sobremedicalización que tenemos, todo ese tipo de problemas, o también el recurso a las medicinas alternativas que no hacen nada. Pero está ahí. Perdón, yo quería llamar también la atención sobre la baja calidad que hay hoy en día en la comunicación científica, los diarios generalistas, El País, El Mundo, La Nueva España, las noticias científicas que salen, son noticias que las cuales el periodista que no tiene formación al respecto ha leído una reseña, un artículo científico y busca el titular lo más impactante posible. Bueno, y ojo, eso ha mejorado mucho, que antes era ya... Yo recuerdo en su día cuando apareció la Organización Mundial de la Salud recomendó disminuir el consumo de carne y productos de carne procesados. El titular era "Comer carne causa cáncer". Sí. Sí, es cierto, es cierto. Oye, y no sé, o sea, quiero decir que no es eso lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, está en contra de lo... Reconocerás que ahí la primera pecadora fue la Organización Mundial de la Salud, que también lo comunicó fatal. Pero es verdad, hay un problema muy gordo de comunicación de la ciencia. Se está mejorando, creo yo. Comparas pues, El País, por ejemplo, hace 10 años y después de que absorbiera materia, y ha mejorado una barbaridad. Pero sigue siendo la asignatura pendiente de muchos periódicos. No sé, uno con tanta solera como el ABC, cuando pone... yo miro el ABC alguna vez en un tren o un avión y llego a la sección de ciencia, mi cerebro automáticamente pone delante pseudo. Porque es que te miras, no. Un estudio demuestra cómo Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. Madre mía. Comer queso favorece la actividad mental. Eso hay una charla muy graciosa, una de esas charlas TED muy cortitas de una investigadora que decía que una mañana se levantó y miró el periódico y se encontró con dos sorpresas. La primera era encontrarse el titular de que comer queso facilita la actividad mental. Y la segunda, leer que eso era según un estudio que había hecho ella. No tenía nada que ver. Pero bueno, el estudio hablaba de que la ingestión de azúcar lo relacionaba con la... Y bueno, entre los alimentos pues ricos en azúcares estaban los alimentos basados en los lácteos. Pues nada, titular, un sándwich de queso ayuda al cerebro. Y el chocolate. Entonces sí que hay un problema, pero es que es un problema que está empezando a alargarse hasta el otro lado. Ya el otro día se quejaba Antonio Martínez Ron, se quejaba de que en las notas de prensa que mandan las universidades muchas veces el titular sensacionalista ya está, y luego miras el estudio y no dice eso, o no es para tanto. Hay una doble urgencia por publicar. La primera,
del que haya publicado el paper, y la segunda del periodista, de tener un titular impactante y que venda. Incluso si curioseáis por Twitter, hay una cuenta en Twitter que se llama In Vitro, que se dedica únicamente a cada vez que sale un titular de ese tipo, decir in vitro. Se demuestra que el consumo de tal previene el cáncer. El tío, quien lleve esa cuenta, no sé qué, se mira el artículo científico y ve que no, se demuestra en tubos de ensayo, in vitro. Pero da igual, nadie le hace caso, se sigue publicando. Hay otros ratones. El de ratones es español, creo, y salió hace poquito. Y si no, una investigadora también decía que iba a abrir uno en peces cebra, porque ya con peces cebra. Pero es verdad, y es un problema de la sociedad en general. Todos estamos buscando la noticia rápida, la noticia espectacular, y ya te digo, hasta las universidades y los centros de investigación están empezando a caer en eso. Entonces, pues deberíamos corregirlo, ojalá, pero de momento parece que estamos en el campo contrario. Hay una norma en periodismo que dice que eso de que si un titular se presenta con interrogaciones, la contestación es que no. Eso de... la ley de Beatriz. Sí, pues alguien dice que también hay que aplicar algo parecido, una regla parecida a los titulares científicos, y cuando diga un estudio demuestra que, la respuesta es que no, que seguro que no lo demuestra. Pero bueno, queremos ver el titular y queremos ver la noticia, y no sé si porque picamos en el juego de la prensa o porque la prensa nos sigue el juego a nosotros, pero es lo que hay. Y sí, es una de las cosas que tendríamos que intentar evitar, eso desde luego. ¿Más cosas? ¿Queréis iros al fin de campaña? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero no haberles aburrido demasiado. Y ahora creo que podríamos aprovechar para tomarnos algo, aunque sea de ese producto nocivo para la salud, pero bueno, ya que el pavo ha sido tan amable de tenernos aquí, pues que le hagamos consumición.